Bienvenidos a sesión 4. Esta noche vamos a estudiar parte 10, Profecías contra Babilonia, Asiria y Filistea, Isaías 13 a 14, y parte 11, Profecías contra Moab, Isaías 15 y 16, parte 12, Profecías contra Aram e Israel, Isaías 17, y parte 13, Profecías para Etiopía, Isaías 18. Ok, primero, momentito, tenemos a alguien conectando. Primero vamos a empezar con lección 10, Profecías contra Babilonia, Asiria y Filistea. El texto es Isaías 13 a 14. Profecía contra Babilonia, Isaías 13:1 a 14:23. Estas predicciones son asombrosas cuando se considera que en el momento en que Isaías la registraba, Asiria era la nación dominante que estaba llegando a la cúspide de su poder. Babilonia era una pequeña nación al borde del imperio asirio. Los medos estaban aún más al oriente. Imagínese predicar con exactitud la caída de la potencia mundial que derribó al imperio asirio y anunciar que su caída sería a manos de los medos, cientos de años antes que sucediera. Tito. Dios usó a Babilonia para ejecutar justicia. Isaías 13:1 a 5. Se levanta una bandera como señal para invitar a un ejército a entrar en Israel. Estos guerreros son encargados de ejecutar la ira de Dios. Es el ejército de un imperio porque en ese momento Babilonia gobernará sobre muchas naciones. Cuando terminen, toda la tierra de Israel será destruida. El juicio de Dios será aterrador. Isaías 13, 6 a 16. Este juicio contra el pueblo de Dios será aterrador, será tan doloroso como una mujer en parto. Tomará a la gente por sorpresa, los avergonzará. Dios está decidido a borrar a Israel y vaciar la tierra. Él quitará las luces de la nación, los líderes y consejeros. El juicio no se limitará solo a Israel. Dios castigará al mundo por sus pecados y arrogancia. La población de hombres disminuirá. El mundo temblará delante de la ira de Dios. Ellos huirán a sus propios países. El ejército será despiadado, matando a cualquier que encuentren. Los niños serán muertos y las mujeres serán violadas. Dios levantará a los medos para castigar a Babilonia. Isaías 13, 17 a 22. Sin embargo, la crueldad de Babilonia no quedará sin castigo. Ese imperio caerá en manos de los medos. No lo harán por el dinero que esperan ganar. El ejército babilonio no tuvo compasión de sus víctimas. Por lo tanto, los medos no tendrán compasión de los babilonios. La hermosura de Babilonia será destruida y quedará vacía y desolada como Sodoma y Gomorra. Por generaciones permanecerá deshabitada. Ni árabes ni pastores acamparán allí. Animales salvajes ocuparán el lugar. Israel, restaurado, su recogerá. Isaías 14, 1 a 23. Dios declara que permitirá a Israel regresar a su propio territorio, pero serán acompañados por personas de otras naciones, lo que dio origen a los samaritanos. Aquellos que antes tuvieron
a Israel cautivo se convertirán en siervos de los israelitas. Cuando Dios dé reposo a Israel, se encontrará una burla contra el rey de Babilonia. A pesar de la furia de Babilonia, llegó a su fin. Dios ha quebrado su poder de gobernar y dominar naciones. Como resultado, el mundo ahora descansa en paz. Aún los bosques se regocijarán porque cesará la tala. El CEO está ansioso de recibir al rey de Babilonia como su huésped. Allí se encontrará con antiguos gobernantes que le señalarán que no era mejor que ellos. El rey de Babilonia se enorgullecía de su poder y del esplendor de su reino, pero lo perdió todo. Pensó que era más poderoso que Dios, pero morirá como cualquier otro hombre. Su caída asombrará a la gente. Una vez controló el mundo, destruyó ciudades y impidió que la gente regresara a sus hogares, pero ahora ya no existe. Ni siquiera será sepultado con el pueblo porque arruinó su propio país debido a sus pecados. Sus hijos no podrán reinar. Dios declarará que se levantará contra Babilonia y cortará a su pueblo para que llegue a ser morada de animales salvajes, mientras Dios la limpia de construcción. Profecía contra Asiria. Isaías 14, 24 a 27. Asiria es el imperio en ascenso en ese momento. Sin embargo, Dios predice que su caída comenzará en Israel. Esto se refiere a la derrota de Sennacherib durante su sitio de Jerusalén. Con esta derrota, Asiria ya no será una amenaza. Dios afirma que su plan es firme y nadie puede impedirlo. El profecía contra Filistea, Isaías 14, 28 a 32. En el año que murió el rey Acaz, Isaías dijo que Filistea, el viejo enemigo de Israel, que no se alegrará para la caída de Asiria. Mientras Dios anunciaba que un remanente regresaría a Israel, también prometía destruir a Filistea con hambre. ¿Cómo desaparece una nación y la nación vecina sobrevive? Excepto porque así lo determina el propósito de Dios. Ok, es tiempo para discusión. Luis, es tu tiempo. Yo voy a poner adelante por la gente en los WhatsApp. Adelante. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Estamos aquí en Nebraska. Hace, señor, frío. Por lo menos yo siento el frío. Miren, lo primero que vemos aquí es el control de Dios sobre las naciones. Para el tiempo Babilonia era el imperio poderoso. Pero si vamos a los libros de historia, tenemos tantos imperios que vinieron y pasaron. ¿Se acuerdan de Alejandro Magno? Alejandro el Grande. Es de grande. Sin embargo, se murió sin hijo. Los griegos. Después vinieron los romanos. Después fueron viniendo imperio tras imperio. Por último vino la Segunda Guerra. Antes de la Segunda Guerra Mundial eran las potencias europeas. Alemania, Inglaterra, España, potencias. Y todo el mundo pensaba, bueno, estas potencias van a ser por siempre. No, tuvieron su tiempo. ¿Y qué pasó después? Viene la Segunda Guerra Mundial, viene todo el mundo unido contra el nazismo, contra los alemanes, y viene la Europa unida y la Unión Soviética unida contra los alemanes. Desapareció Alemania. ¿Qué pasó? Viene Estados Unidos. ¡Bum! Potencia. ¿Qué pasó? Viene la Unión Soviética. ¡Pum! Potencia. Se cayó la Unión Soviética. ¿Viene ahora quién? Viene Estados Unidos y ahora viene Rusia y China.
Hermano, todos los imperios humanos tienen un tiempo y el tiempo está determinado por Dios. Por eso es absurdo, absurdo que pensemos que todos los imperios son para siempre. No es así, hermano. En la Biblia nos muestra Babilonia, el actual Irak. ¿Qué pasó en Irak? ¿Qué pasó? Irak es un conflicto detrás del otro. Vino Saddam Hussein, llenó aquello de estatuas de Saddam Hussein hasta en el baño. Saddam Hussein tenía estatuas suyas hasta en el baño, en una taza de oro. Y es que es todo tan absurdo. Porque ¿qué pasa? Porque el mundo está peleando contra Dios y es imposible. Dios determina los tiempos y las sazones. Ahora, después venimos para Jordania. ¿Saben ustedes qué significa Moab? Moab significa los hijos del Padre. Jordania. En la actual Jordania. ¿Qué tenemos en Jordania? Nada. Un paísito así chiquitico, un reino chiquitico que no tiene nada y que a nadie le importa. Entonces, Jordania son los hijos del Padre. ¿Se acuerdan de Noé? ¿Se acuerdan de Lot? ¿Lot qué hizo? Lot estuvo con sus dos hijas. Entonces, los hijos de las hijas son los moabitas. Fíjense bien si es así, que cuando viene la época del Éxodo, Dios le dice a Moisés, no pases por Moab. ¿Por qué? Porque eran primos. Así el Señor estaba honrando a Abraham. Ahora, después que tenemos Aram. Aram es Siria. ¿Se acuerdan del idioma? El idioma aramaico viene de ahí, de Aram. Ahora, es el norte de Siria. Los arameos siempre han estado en conflictos. De hecho, la Siria actual no sale de un conflicto detrás del otro. Anwar el-Sadat tumbó al rey, después vino el hijo, siguió Bashar el-Sadat y ahora vinieron un grupo de mujahideen, tumbaron a Bashar el-Sadat y es un ciclo de sub y baja, sub y baja. Es una rueda. Ahora, Etiopía. ¿Qué me dicen de Etiopía, hermano? Etiopía es Kush. ¿No les recuerda nada? ¿No se acuerdan del primer conflicto? ¿Quién me dice algo? ¿Qué les recuerda? Kush. Rolando, ¿tú me estás oyendo? Rocky, ponga a Rolando a ver si se acuerda de Kush. ¿Dónde está Rolando? Rolando. Yo creo que perdimos. Ok, Kush. Hermano, Kush es Etiopía, pero Kush es Kushita. El reino en la tierra de Kushita, y es de donde Moisés escogió esposa, Séfora. Pero ahora, actualmente, es una cosa muy simpática, fíjense bien, las mujeres más lindas del mundo, dentro de las mujeres más hermosas del mundo, están consideradas las etíopes, número uno. Así que Moisés tenía muy buen gusto, a pesar de la envidia de los hermanos. Entonces, tenemos también en Etiopía a Felipe y a Eunuco, que son, ya tenemos los descendientes, pero fíjense bien que Etiopía fue de los pocos países que oyeron el Evangelio en sus principios. Entonces, aún así, todos estos reinos han pasado y todos estos reinos que estamos viendo hoy en día van a pasar porque el mundo está bajo control. ¿El control de quién? De Dios. Entonces, hermano, el rey de Babilonia se enorgulleció. Uf, yo soy más fuerte. Cuando usted ve a todos estos hombres grandes, son pero tan orgullosos. Y el otro día, ¿dónde amanece? Amanece en el basurero. No solamente pasó en los tiempos antiguos, está pasando actualmente. De nada vale. El orgullo es uno de los pecados más grandes que hay. Está considerado entre los 7 pecados capitales por los católicos. Pero aún así, el orgullo actual en cualquier nación, en cualquier persona, es la antesala de la derrota. Entonces, hermano, es bueno que nos consideremos que somos hijos del Padre, que somos hijos de Dios, pero no estemos orgullosos de muchas cosas, porque nada material que podamos poseer nos va a hacer orgullosos ni nos va a hacer mejor que nadie. Recuerde que siempre Dios nos promete 2 cosas. Nos promete reposo y restauración.
Es lo que él le prometió a su pueblo. Dios se lo prometió a Israel. Dios no nos promete a otra. Ahora, Jesús nos dice, en el mundo, ¿qué tendréis? Tribulación. Mas confiad en mí, yo he vencido al mundo. Hermano, lo más lindo que podemos tener hoy es el amor de Jesús. No solamente en nuestros corazones, sino en nuestras mentes, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, que desde que nos levantemos sea con la bendición de Dios, sabiendo que Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Mi saludo para los hermanos en Santa Clara, los nuevos alumnos del reparto Virginia en Santa Clara. Estamos muy contentos con ustedes cuatro que empezaron a estudiar con nosotros y esperamos que con el favor de Dios lleguen hasta el final. Rocky, he terminado. Okay, so la próxima parte es lección 11, profecías contra Moab. Texto, Isaías 15 y 16. Su dolor por lo perdido. Isaías 15, 1 y 4. En un ataque nocturno, las ciudades de Ar y Kir en Moab son destruidas. Muchas ciudades de Moab son mencionadas y de los nombres citados nos damos cuenta de que en tiempos de Isaías, Moab básicamente había tomado posesión del territorio de Rubén. La devastación profetizada cubrirá todo el territorio de Moab. Se hacen súplicas a sus dioses sin recibir respuesta. Todos están de luto. Incluso el ejército es incapaz de defender la nación porque también está llorando. La extensión de la destrucción, Isaías 15, 5 a 9. Isaías se conmueve con compasión por la difícil situación de Moab, aunque Moab haya sido por mucho tiempo enemigo de Israel. La gente intenta huir del país. La sequía empeora el problema para el pueblo. El botín acumulado durante años es llevado. Dimón es nombrada específicamente como especialmente golpeada. Intentos de huida. Isaías 16, 1 a 6. Se hace una súplica a Judá pidiéndole que reciba a los refugiados de Moab. Han enviado un tributo a Judá. El pueblo de Moab se está reuniendo en la frontera, pidiendo que se tome una decisión rápidamente. Aquellos que habían causado problemas a Israel no sobrevivieron. Por lo tanto, Judá puede ayudar a Moab y no debería ser por mucho tiempo. Los refugiados sugieren que el trono de Judá será conocido por su misericordia y todos sabrán que el gobernante es un juez fiel que busca la justicia y sigue la rectitud. Algunos ven esto como un anticipo del reinado de Mesías. El orgullo de Moab conduce a su caída. Isaías 6, 6 a 12. El pueblo de Moab siempre ha sido excesivamente orgulloso. Son conocidos por hacer falsas declaraciones y por eso su súplica de necesitar refugio temporal se juzga como falsa. Es este orgullo el que ha llevado a su ruina. Refugiarse en Judá requería colocarse en sumisión a los reyes de Judá, o bien Moab se niega a someterse debido a su orgullo, o Judá rehúsa permitir la entrada de los refugiados por falta de confianza. Dios se lamenta por la destrucción de Moab. La nación ha sido por mucho tiempo enemiga de Israel y Judá, pero Dios no se complace en lo que sucederá con su pueblo. Proverbios 24, 17 y 18. Moab suplicará a sus ídolos, pero no cambiará nada, porque los ídolos
no son dioses verdaderos. Sus falsos dioses no pueden rescatarlos. Dios declara que Moab caerá en 3 años. Isaías 16, 13 a 14. En algún momento, Dios dio a conocer que las profecías contra Moab se cumplirían en 3 años. Serían 3 años contados como lo hace un jornalero. En otras palabras, el tiempo parece prolongarse. Moab será habitada y solo quedará una población muy pequeña. El remanente será tan reducido que ya no tendrá impacto en la escena nacional. Ok, es tiempo para preguntas de discusión. Luis, es tu tiempo. Mire, miren, hermano, estaba viendo ahora la idolatría. Y la idolatría es una de las cosas que más ofenden a Dios. Dios odia la idolatría. ¿Por qué odia la idolatría? Porque simplemente es cuando lo quitan a él para poner al ídolo. Yo tengo una que era hermana a quien yo bauticé allá por el año 87, 88. Y esta muchacha finalmente hace 2 años que llegó aquí a América. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Ir a la Ermita de la Caridad en Miami a darle gracias a la Virgen. Y yo viendo lo que ella posteaba, estando allí en la Ermita de la Caridad en Miami, dándole gracias a la Virgen, digo, ¿cómo es posible que habiendo comenzado por el Evangelio, en lugar de darle gracias a Dios que le permitió reunirse con su hija, no, fue ahí a adorar al ídolo? Pero ¿qué pasó? Ahora es la criada de su hija. Ahora no tiene vida propia. Ahora viene y me dice, papá, no aguanto más. Yo era libre en mi país. Y yo, no, tú fuiste libre con Cristo. Ahora eres esclava de la Virgen, de ese ídolo. Y es más triste todavía, hermano, cuando vemos la cantidad de cubanos que van y van y van por esa carretera de Palma al cobre. Y es el negocio de las flores amarillas, de los girasoles. Es triste ver cómo se apartan de Dios para adorar a los ídolos. No creo que la situación que tengamos hoy en día sea parte de gobierno alguno, sino parte del pueblo. Deuteronomio capítulo 28 dice las bendiciones y las maldiciones para los pueblos que siguen y abandonan a Dios. Nuestros pueblos necesitan hacer como El Salvador. De cualquier manera, lo que hizo Nayib Bukele en El Salvador, se dirigió primero a Dios. Voy a orar, vamos a hacer esto, y lo ponen todo en las manos de Dios. Si mi pueblo volviese a mí no me importa si Nayib Bukele es cristiano, católico o cristiano no sé qué cosa. Nayib Bukele está buscando a Dios. Está buscando a Dios, y en El Salvador hay prosperidad. Y tenemos, hermanos, que orar, tenemos que trabajar para que el pueblo sepa que no hay Dios como nuestro Dios. Ese día es que va a venir la prosperidad a nuestros pueblos. Ahora, ¿qué significa cuando confiamos en los ídolos, en la idolatría? De nada vale. Yo recuerdo que nada más que nacen los niños, ay, ponle un azabache para que no te le hagan mal de ojo. Todos los cubanos, yo creo que todos los latinos conocemos del dichoso azabache, del mal de ojo. Entonces, que si el niño se enferma, que si coge una diarrea, que si vomita, que si coge una fiebre, me le hicieron mal de ojo. Y se le pone una piedrecita aprieta en la mano para que no le hagan mal de ojo. Fíjense bien hasta dónde llega la inutilidad de la idolatría. Es imposible agradar a Dios con ese espíritu idolátrico. Ahora, lo que sí siento es la compasión de Dios por un enemigo. Fíjense bien que aún Moab, siendo enemigo de Israel, el Señor sintió compasión por ese pueblo. Aunque ese pueblo era idolátrico, aunque ese pueblo era enemigo de su pueblo, de su hijo. Yo tengo un caso de un amigo mío que estábamos conversando y venía llorando a mí.
y me dice, hermano, ayer tuve una visión. Estaba soñando. Yo quería morirme. ¿Cómo? ¿Cómo quieres morirte? Sí, hermano. Me tomé unas pastillas para morirme. ¿Pero por qué? Dice, porque nada más que yo llegué a Cuba y fui a ver a mi hermano y mi hermano me estafó, me robó mi dinero. Y yo le digo, papi, el dinero no tiene amigos, pero el dinero tienes que tener confianza en el Señor. Y dice, ay, hermano, el problema es que este hermano, entre comillas, su hijo cayó en un estado tan fatídico, pero tan fatídico, que el hermano cogió y el hijo lo llevó a la quiebra. Cuando este hermano recibe, ve que el otro hermano le da el dinero para que lo cuide, ¿qué es lo que hace? Esto es para mí, para mi hijo. No estoy robando, el Señor me lo puso en las manos. Estás robando, papi. Estás robando. Entonces el amigo me dice, Luis, ¿qué hago? ¿Lo mato? Digo, no, papá. Tú puedes matarlo, satisfaces tu ego, pero vas preso. De nada te vale. Entonces, ¿qué hago? No hagas nada. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Él va a hacer. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendiente que mendigue pan. Ellos piensan que cogieron 4 pesos ahora y ya, y ya. Piensa que tienen a Dios cogido por las barbas. A Dios nadie lo coge por las barbas, hermano. Ten paciencia, ten fe. La venganza trae dolor para todas las partes. Dios es juez supremo. Tienes que tener confianza. Te vas a volver loco de tanto pensar y pensar y pensar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tienes que volver loco. El Señor Jesús te va a traer la paz que tú necesitas. Entonces, lo otro es orgullo y la caída. Hermano, el orgullo siempre es la antesala de la caída. ¿Cuántos cubanos usted va al aeropuerto y los ve llenos de cadenas de oro? Y usted dice, no, este tipo es millonario. Y trabaja haciendo los trabajos de más mala paga. En Miami no hay buena paga para nadie. Entonces, hermano, la, la antesala y cómo ofendemos a Dios es con el orgullo. El orgullo, lo que hacemos es pensar que soy alguien importante, muy importante. Somos todos hijos de Dios. Y a pesar de que tenemos enemigos, de que tengamos enemigos, hermanos, tenemos que tener confianza. Dios es juez supremo. Dios es juez del tiempo. Dios es juez de las situaciones. Dios es juez. Y tenemos que tener esa confianza. Tenemos que tener la confianza de los refugiados moabitas, donde el Señor le dice en Isaías 16:5, un trono de misericordia y justicia. Y esa es la confianza del cristiano, misericordia y justicia. Dios te ama, hermano. Dios te ama. No importa la situación que estemos pasando, Dios te ama. No importa tu estatus, Dios te ama. Pero no te creas mal. No te creas en la última Coca-Cola del desierto. No te creas que tienes a Dios cogido por las barbas. Dios está en control de todo. Adelante, Rocky. Ok, ahora vamos a lección 12, profecías contra Aram y Israel. En el texto es Isaías 17. Profecía contra Aram. Isaías 17, 1-3. Su ciudad principal, Damasco, se convertirá en una ruina caída. Las ciudades controladas por Aram serán despobladas. Se desconoce dónde estaba Aram. Algunos sugieren que debería traducirse como las ciudades arruinadas son abandonadas. Aram había servido como fortaleza o baluarte contra los invasores del norte, especialmente Asiria. Con su caída, Israel queda expuesto. La nación de Aram y su pueblo estarán en la misma dificultad que Israel. Poco quedará en Israel. Isaías 17, 4-6. La gloria de Israel se desvanecerá. Se volverá débil como una persona que una enfermedad
desgastante, probablemente en referencia a su economía. Poco quedará después de que la nación sea cosechada por sus invasores. Israel abandonará sus ídolos y se volverá a Dios. Isaías 17, 7 a 11. Israel se volverá al Dios verdadero en este tiempo. Abandonarán sus ídolos, viendo que no les dieron ninguna protección. Sus ciudades han sido abandonadas y la tierra está vacía porque han abandonado a Dios, quien era su protección. Habían sembrado idolatría y deben cosechar el resultado de enfermedad y dolor. Una advertencia de que las naciones se agiten. Isaías 17, 12 a 14. El tiempo de la invasión es comparado con el rugido de los mares. Después de mucho ruido y agitación, Dios reprenderá a los invasores y los dispersará como paja. Habrá una noche de terror, pero la mañana llegará. Los invasores no tienen un propósito duradero delante de Dios. Esto alude fuertemente a la destrucción del ejército Sennacherib en Isaías 37 y 36, lo cual literalmente ocurrió en una sola noche. Ok, es tiempo para Luis, por discusión. Adelante, hermano. Miren, hermano, la falsa seguridad es increíble. La falsa seguridad es tan increíble que yo tengo amigos míos que iban a viajar, pero se les olvidó el resguardo de su ídolo, la tarjetita de su San Cristóbal o San no sé quién. Y no. Y tengo que virar de La Habana para la casa. No puedo viajar porque sin esa cosa yo no puedo viajar. Falsa seguridad. La seguridad grande es la que viene del Señor. Ahora, ¿cuál es la fortaleza que tenemos hoy en día nosotros? La fortaleza más grande es la fe, es la confianza en el Señor Jesús y es la esperanza en que Él no me abandona. Ahora, cuando vemos los ídolos modernos, tenemos muchos ídolos, muchos ídolos. Pero ¿cuáles son los ídolos modernos? El número uno, el dinero. ¿Y qué nos dice la Biblia? El amor al dinero es causa de muchos males. Este amigo mío le vende su alma al diablo por un dinero para salvar a un hijo que estaba perdido. Hermano, le voy a decir algo. Dice la palabra que el que ame a padre o madre o hijo más que a mí no es digno de mi reino. Y yo le digo a él, tú ves, él piensa que está actuando bien por amor. No está actuando mal. Porque si tú estás robando para restituir la porquería que tu hijo está haciendo, no estás haciendo bien. Delante de Dios te estás destituyendo. Yo me imagino que a partir de ahora te va a ir mal, no, muy mal. Entonces, los ídolos modernos que tenemos aparte del dinero, la casa. Me acuerdo que estando en Jamaica estábamos en un barrio, Beverly Hills. Uy, el barrio donde viven los ricos. Y estamos nosotros predicando el evangelio. Y había un hombre limpiando el carro. Y en ese momento viene el hombre, no podemos hablar con usted, como nosotros éramos cubanos. Aparentemente, entre paréntesis, blanco, él nos atendió. ¿Qué ustedes quieren? No, venimos a hablar de Dios. Venimos a hablar de Jesús. Dice, miren un momentito. See mi car, mira mi carro, papi. See mi house, una casa de 2 plantas. Y en ese momento viene saliendo una mulata y ahora dice, I see my wife. Y mira a mi esposa. O sea, que los ídolos de este hombre era su carro, su casa y su mujer. Todo eso lo pierdes en un momento. Todo lo pierdes en un momento. Entonces, ¿de qué nos vale que aferremos nuestra felicidad o nuestros corazones a las cosas materiales que hoy son y mañana no están? ¿Cuántas veces, cuántos países han quebrado? No solamente en un terremoto, en un maremoto, en situaciones
Y entonces, ¿cómo mi felicidad va a estar en manos de lo que yo pueda tener en mis manos? Es imposible. Mi felicidad está en la relación que yo puedo tener con el Hijo de Dios, con Jesús. Ahora, ustedes se han fijado cómo aquí Isaías nos compara a la gloria y con la enfermedad. Ustedes se han fijado en las personas cuando se enferman. Yo recuerdo que estuve trabajando a principios del 2000 en las clínicas del SIDA. En Cuba, a todos los enfermos del SIDA los recluían en un punto. Y yo recuerdo que entraba allá y al principio las personas estaban lindas. Aquella gente estaban gorditos, estaban bonitos, bien alimentados. Pero hermano, al año entero estaban así, raquíticos. Se estaban muriendo, se estaban consumiendo. La enfermedad te consume. Dejaron de ser personas y entonces muchos querían venir y muchos vinieron al Evangelio. Fíjense si Dios es grande, que todos aquellos que aún estando en ese estado vinieron a los pies del Señor. Conozco una pareja, amigos míos, hermanos míos, hijos míos en el Señor. Ella pasó hace poquito con el padre, pero 20 y tantos años viviendo con la enfermedad y estaba vivo y estaba linda. Y cada vez que yo iba a verla, mamá, pero qué linda tú estás. Porque me daba el orgullo de verlo como ella y su marido se aferraban a las promesas de Dios. Y es grande, hermano, grande. Ahora, lo importante es que nosotros tenemos que tener es el control de nuestras vidas en el Padre, es en Dios. Dios es Señor del tiempo. Dios es Señor de las situaciones. Todo cuanto pasara en tu vida está en las manos de Dios. Hubo un accidente en un avión que se cayó allá en Cuba. Una sola persona sobrevivió, Marlene. Yo la vi, estuve en Holguín, la vi. Y aquella muchacha, lo único que decía es gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Verdaderamente nació de nuevo. Y miren qué cosa, el único sobreviviente en un vuelo que iba cargado hasta el moño. Ahí estaba ella, dándole las gracias a Dios. Y a mí me dio tanta alegría porque había tanta gente. Ya voy. Entonces, hermano, el Señor nos está llamando. El Señor nos está llamando a través de sus páginas. El Señor nos está llamando a través de su palabra. Isaías es el vocero del Señor y nos está diciendo que tenemos que confiar completamente, no en los ídolos que no nos llevan a ninguna parte. Tenemos que confiar en el Padre. Que Dios les bendiga, hermano. Adelante, Rocky. Ok, llegamos a la lección 13 de sesión 4. Profecías para Etiopía. Textos Isaías 18. Una invitación a observar Isaías 18, 1 y 3. Este mensaje comienza de manera diferente a las otras profecías. La palabra inicial es ahí, que significa lamento o infortunio. Cuando se usa en profecía, afirma que los juicios que están por ser declarados son inevitables. Etiopía es descrita como una tierra de muchos insectos. Está ubicada principalmente al oeste de los ríos que alimentan al Nilo. Ha enviado mensajeros en barcas hechas de juncos de papiro. Estas eran embarcaciones ligeras y rápidas. Dios los insta a regresar rápidamente con un mensaje. Los etíopes son descritos como un pueblo alto y de piel suave, no velluda. Son temidos en todas partes porque son poderosos y opresivos. Es una tierra dividida por los afluentes del río Nilo. El mundo es invitado a observar un señal que es imposible pasar por alto. Isaías 5, 26, 11, 12 y 13, 2. Dios tolerará. Isaías 18, 4 a 6. Dios esperará en silencio el momento apropiado
descansará como lo hacen las personas en el calor del verano. Será refrescante como el rocío que se asienta durante el calor de la cosecha. Sin embargo, antes de que se recoja la cosecha, Dios cortará los brotes y las ramas, impidiendo así la cosecha. El número de muertes será tan grande que los cuerpos quedarán sin enterrar, sirviendo de alimento a los aves y los animales salvajes durante meses. Esto probablemente se refiere a la invasión asiria de Israel y Judá, justo cuando estaba por conquistar Jerusalén. Para completar su conquista, Dios destruyó al ejército de Sennacherib, obligándolo a huir de regreso a Asiria. Homenaje de Dios vendrá en Etiopía, Isaías 18:7. La pregunta es, ¿por qué los etíopes necesitaban saber esto? Algunos se preguntan si fueron contratados por los asirios o por Judá para apoyar a su bando en la batalla. Parece que Dios les está diciendo que se detengan y no se vean atrapados en la destrucción. Al ver lo que Dios hace, los etíopes quedarán asombrados y enviarán un regalo de homenaje al Señor. Segundo Crónicas 32, 22 a 23. Ok, es el final de esta lección. Luis, es tu tiempo para discusión, por favor. Miren, hermano, cuando a mí me preguntan siempre por las cosas de Dios, por el Señor de Dios, por las señales de Dios, yo les digo que Dios es un Padre. Y yo nunca pude entender quién era Dios hasta que no fui padre. Y fíjense bien que actualmente, si tu hijo se cae, ¿qué hace la mayoría de la gente? Corre a levantarlo. Pero ¿qué hace aquella persona que ama a su hijo? ¿No? Lo mira, espera que lo vea, se levanta, se limpia las nalgas y entonces sigue andando. Así pasó con mis hijos. Y yo estaba siempre allí mirándolo y me sentía orgulloso de mis dos machitos, cómo mis machos hacían esto y aquello, y cómo caminaba. Si William caminaba que parecía un torito, si Luis hacía esto, era el orgullo de mi vida, hermano. Es el mismo orgullo que siente Dios con nosotros. Cuando nosotros nos podemos levantar o nos caemos, el Padre está ahí. Rolando, quita el micrófono. El Padre está ahí, orgulloso, mirándote. Entonces, el Señor está orgulloso de nosotros, aun cuando nos caemos. El Señor está orgulloso con nosotros. Ahora, Rolando, vamos a ver la profecía de Dios que usa cortando las ramas de la cosecha. ¿Cómo nos ayuda esto a comprender la seriedad del juicio? Adelante, Rolando. Dios es la imagen del juicio. Dios cortando las ramas. Adelante. Sí. Bueno, tú sabes cuando Dios recoge la cosecha, si la cosecha no es buena, Dios la corta y la desecha. Si la cosecha es buena, Dios la copia y, por supuesto, que va a ser de buen uso. Eso es lo que pasa también en la iglesia, en muchas partes. Nosotros crecemos como pueblo de Dios, pero lo que no dan fruto, dice la Escritura, serán desechados. Más lo que dan fruto bueno, porque da el fruto bueno y el fruto malo. Lo que da fruto bueno, que pongan el espíritu, eso van a ir a la morada de Dios. Por eso la palabra dice, cuando Jesús habla acerca de la parábola de los talentos, y habla también acerca de que todo el que haga la voluntad del Padre será recibido. Y él dirá, en lo poco fuiste fiel, lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y Jesús reconoce los frutos que nosotros damos conforme a las obras que hacemos. No es de labio, es de hecho.
Y si nosotros no damos fruto como vamos a los techos, pues no vamos a recibir. Yo creo que esta es la idea de lo que estamos hablando, como tú bien decías. Aunque no hay mucha de la cosa, porque ahora fue que nos pudimos conectar, pero bueno, estamos aquí. Dice el Señor que todo árbol que no dé fruto será cortado. Simplemente, pero hay algo también, lo que he aprendido mucho en la Universidad de YouTube. Cuando tú quieres que el árbol produzca mucho, le vas cortando ramas. Le cortas las ramas para que produce dolor, pero ese dolor es el que da que aumente la cosecha, que aumente la producción. Cuando usted se vea en medio del dolor, piense, ¿por qué está pasando esto? Piense como José. José estaba solo, el niño de papi, solito allá en Egipto. Sin embargo, ese camino, esa trayectoria de él fue la que lo llevó a ser el hombre más poderoso después del faraón en la tierra. Y ahora, Etiopía termina rindiéndose a Dios. Fíjense bien, qué cosa más increíble. Etiopía termina rindiéndose a Dios. Hermano, actualmente, en estos momentos, hay una guerra de Israel contra todas estas naciones por el asunto de los palestinos. Ahora, fíjense bien, se reunieron todos los presidentes de los países que rodean a Israel, menos Etiopía. Todavía, hoy en día, esta profecía tiene actualidad. Incluso, ¿saben ustedes qué fue el primer cristiano? El eunuco etíope. El eunuco etíope fue el primero en obedecer al Señor, fue el primero en bautizarse, fue el primero en llevar la iglesia a Etiopía. Por eso, esta profecía tiene tanta actualidad que es increíble, hermanos. Un saludo para todos y la confianza y la neutralidad que tiene Etiopía hoy en día es actual. Es actual. Etiopía, a pesar de todas las cosas que están pasando en este mundo, sigue siendo aliado de Israel. No aliado, neutral, no se mete. Muchas veces, hermano, hay problemas y más problemas y nosotros debemos mantenernos neutrales. Adelante, Rocky. Ese es todo. Míralo, yo quiero enseñarte, míralo, estamos llenos de cubanos. Caramba, qué Muchos, bueno. 15, Fíjense bien, 15, fíjense bien. sí, sí, claro. Ok, esto es todo por esta noche. Muchas gracias. Está bien, yo voy a orar. Oramos. Nuestro Padre que es en el cielo, que digno es tu nombre. Gracias por la oportunidad para venir aquí, para juntar juntos, unirse para estudiar tu palabra. Por favor, nuestro Padre, siembra su palabra en nuestros corazones y ayúdanos para llevar su palabra afuera, dentro del mundo, donde es necesitado muchísimo. Gracias otra vez por esta oportunidad. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, ¿cómo